Pues nada, buenas tardes, buenos días a todos. Esta es la tercera y voy a hacer también la cuarta sesión a continuación del curso de Introducción a Desarrollos Asintóticos y Sumabilidad y sus aplicaciones. Entonces, en esta tercera sesión voy a continuar con desarrollos asintóticos, voy a explicar lo que son los desarrollos asintóticos de Gray, la sumabilidad y un poco de multisumabilidad. Y ya en la cuarta sesión daré algunas técnicas y algunas teorías más actuales y explicaré cómo se está aplicando actualmente esta teoría en distintas ramas. Esta teoría y otras cercanas que ayudan a obtener resultados para esta teoría. Por ejemplo, pues, bueno, ya lo veremos, ¿no? Entonces, en esta tercera sesión voy a recordar lo que son los desarrollos asintóticos en el vértice de un sector del plano complejo. Me centraré en los desarrollos de Gray, que son los más importantes para aplicaciones en términos de su aplicación en ecuaciones funcionales, sobre todo en ecuaciones en derivadas parciales y ecuaciones diferenciales ordinarias. Y luego me centraré en la sumabilidad, en el concepto de sumabilidad, en el proceso algorítmico de sumación por el Laplace y luego en la multisumabilidad, es decir, en qué consiste bueno, pues algunas de las definiciones equivalentes, solo un par de ellas. Entonces, recuerdo que ayer lo que vimos el martes vimos que si lo que era que una función holomorfa en un sector con vértice en el origen admite desarrollo asintótico en el origen en dicho sector. Y eso venía dado en términos de la existencia de una serie de potencias formal cuyos truncamientos aproximaban a la función en cada subsector propio y acotado del sector de partida como de forma muy análoga a la que sucede en los desarrollos de Taylor, con la particularidad de que ahora la serie que tenemos aquí no converge. Bueno, vamos a denotar de esta forma al conjunto de las funciones con desarrollo asintótico en un sector y no sé si ha querido entrar alguien o... Sí, ya. Vale. Sí. Bueno, me paráis si queréis algo y me lo decís, que es que no veo nada más. Bueno, entonces vamos a escribir de esta forma cuando una función admite desarrollo asintótico a una serie de potencias y aquí estableceremos la serie de potencias, su desarrollo asintótico. Entonces, lo que vimos el otro día era que si teníamos dos funciones con desarrollo asintótico que admitían a una serie de potencias como desarrollo asintótico en un sector, pues la suma también admitía desarrollo asintótico y el desarrollo asintótico era la suma, también para el producto y para la derivada. Y además vimos una caracterización de los desarrollos asintóticos en términos de acotación o de límites de las derivadas de la función en subsectores propios y acotados. Vimos también el teorema de Borel-Reed, que garantizaba la existencia de una función dado una serie de potencias formal y un sector, de forma que esa función admitiera esa serie de potencias formal como desarrollo asintótico en ese sector. Pero vimos que no necesariamente era único esta función. Entonces, vimos también cómo se podía plantear la forma en la que estos desarrollos asintóticos pudieran obtener soluciones a partir de las sumas de los desarrollos asintóticos de ecuaciones funcionales. Y vimos que había un problema por el hecho de que los desarrollos asintóticos, de que las funciones que admitían desarrollos asintóticos no fueran únicas. Entonces, lo que se hace es restringirse a aquellos asintóticos de tipo Gray, que van a permitir garantizar la unicidad de las funciones con desarrollo asintótico o Gray en un sector prefijado bajo ciertas condiciones y además van a
van a ser suficientemente amplios como para trabajar, como para resolver ecuaciones funcionales de grandes familias de ecuaciones funcionales. Entonces, si esta era la definición que hemos dado para desarrollos asintóticos generales, desarrollos asintóticos en un sector, en el vértice de un sector, bueno, pues la definición para desarrollos asintóticos Gebrey es simplemente determinar la forma de la constante que tenemos aquí. Es decir, que la aproximación que da el truncamiento de la serie de potencias formal respecto a la función viene dado en términos de una cierta potencia del correspondiente factorial del truncamiento. Esa potencia será lo que se llama el orden Gebrey del desarrollo asintótico. Entonces, a esa serie de potencias formal va a ser el desarrollo asintótico, ahora Gebrey de orden S de la función en el sector. Y bueno, las propiedades que se tenían para los desarrollos asintóticos se pueden particularizar a este tipo de desarrollos asintóticos Gebrey. Se suelen denotar de esta forma, de la misma forma que para los desarrollos asintóticos, pero indicando el orden Gebrey aquí debajo de la tilde. Y bueno, pues una de las particularidades es que si yo tengo una función que admite como desarrollo asintótico Gebrey de orden S a una serie de potencias formal, entonces necesariamente esa serie de potencias formal no puede ser cualquiera, sino que sus coeficientes tienen que crecer como mucho de esta forma, para dos constantes C y A. Es decir, que no pueden crecer arbitrariamente rápido, sino que tienen que estar sujetos a un crecimiento que se dice Gebrey de orden S. Bueno, entonces es usual restringirse no a las series de potencias formales, no a todas las series de potencias formales, sino a aquellas que cuyos coeficientes cumplen este tipo de cotas y se denota de esta forma, con una S como subíndice. Además, bueno, vamos a tener la misma equivalencia que teníamos para los desarrollos asintóticos, pero puesto que estamos en una subfamilia, vamos a tener pues una mayor definición a la hora de determinar la equivalencia. En términos de acotación de derivadas, una función va a admitir desarrollo asintótico Gebrey de orden S a una cierta serie de potencias formal cuando, equivalentemente, cuando en cada subsector propio y acotado vamos a tener cotas de tipo Gebrey S más 1 para las derivadas. En definitiva, si os fijáis, esto es muy similar a lo que se tiene para los coeficientes de una serie de potencias del desarrollo de Taylor de una función, puesto que aquí tendríamos la derivada de la función partido por un factorial. O sea que en términos de los coeficientes, este a sub n sería comparable a las derivadas partido por uno de los factoriales, que es similar a los desarrollos de Taylor. Bueno, entonces se denota de esta forma al conjunto de las funciones con desarrollo asintótico Gebrey de orden S, S mayor o igual que 0 en el sector. En el caso de que tengamos S igual a 0, estamos ante las series de potencias con radio de convergencia positivo. Si S es mayor que 0, no tenemos convergencia. Y además tenemos un crecimiento acotado por la potencia correspondiente del factorial para los coeficientes. Bueno, y tenemos pues, propiedades análogas, algebraicas, respecto a las funciones con desarrollo asintótico Gebrey de un cierto orden. Si tenemos dos funciones que admiten desarrollo asintótico Gebrey de orden S a dos series de potencias formales en un sector, pues no solo la suma va a admitir desarrollo asintótico, que ya lo sabíamos, sino que este va a ser Gebrey de orden S y va a admitir, y su desarrollo asintótico, claro, va a ser la suma, como no puede ser de otra forma, puesto que ya admitía a la suma como desarrollo asintótico en el sector. Esto, de nuevo, es muy sencillo demostrarlo. También no es difícil demostrar que ocurre lo mismo para el producto y también para la derivación. Además,
vamos a tener un teorema similar al teorema Borel-Reed. Sin embargo, en este caso, lo que vamos a hacer es restringirnos a sectores cuya apertura sea a lo sumo S-pi. O sea que si fijamos un orden Gebrey S y tenemos un sector no demasiado amplio, su apertura es como mucho S por pi, entonces la versión Gebrey del teorema de Borel-Reed me garantiza que si yo tengo una serie de potencias formal Gebrey de orden S y un sector con apertura suficientemente pequeña, entonces existe una función que admite a esta serie de potencias formal como desarrollo asintótico Gebrey de orden S en ese sector. O sea que tenemos garantizada la existencia. Bueno, la demostración también se utiliza en otras construcciones a la hora de trabajar con desarrollos asintóticos, y sí que creo que puede ser interesante que os dé alguna explicación al respecto. Entonces, lo que hacemos es partir, voy a dar simplemente un esquema de cómo se demostraría. La función va a ser esta de aquí. ¿Cómo vamos a construirla? Bueno, yo parto primero de una serie de potencias formal que es Gebrey de orden S, es decir, que lo que tengo garantizado es que todos sus coeficientes van a estar acotados de esta forma para ciertas constantes P y A. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que entonces, si yo transformo la serie de potencias a una serie de potencias G en la que los coeficientes que tenía antes los he dividido por la correspondiente potencia, por el correspondiente término de Gebrey, ¿vale? O sea, he modificado la serie de potencias inicial, que sería esta, y he dividido todos sus coeficientes por el orden Gebrey que sabemos que existe, puesto que tenemos una serie de potencias cuyos coeficientes están acotados en términos de este crecimiento. Entonces, es claro que esta serie de potencias formal tiene radio de convergencia positivo por estas cuotas y, por lo tanto, representa una función convergente en cierto entorno del origen. Es decir, esta serie de potencias formal nueva no solo es una serie de potencias, sino que representa una función cerca del origen, que voy a llamar G. Entonces voy a suponer que es esta función, la función está definida aquí, entonces lo que hago es elegir una en una dirección, en la dirección de bisección del sector que he prefijado. O sea, si yo tenía un sector S aquí, de amplitud a lo sumo S por pi, tiene una dirección de bisección dada por D. Bueno, pues voy a elegir un número complejo A que esté dentro del disco de convergencia y en la dirección D. Y entonces lo que planteo es que la función que va a admitir como desarrollo asintótico Gebrey S a la serie de potencias formal de partida en el sector S va a ser esta función, va a ser esta de aquí, que es, si os fijáis, es la transformada de Laplace truncada hasta A de la función G. Bueno, pues en definitiva, es sencillo demostrar que esta función admite cumple estas propiedades. Lo primero es que esta función es holomorfa en el sector, puesto que integramos simplemente entre 0 y A. O sea que tenemos convergencia será convergencia, los teoremas los teoremas de holomorfía bajo el signo integral se cumplen y, por lo tanto, F va a ser una función holomorfa en el sector. Y además va a admitir como desarrollo asintótico Gebrey a la serie de potencias de partida. Y esto se puede ver pues, de esta forma. Voy a escribirlo solo un poco, pero no voy a dar mucho detalle. Entonces, vamos a plantear esta
esta diferencia para un n que prefijemos y vamos a ver que esta diferencia se acota en términos de la potencia z a la n y en términos del factorial n factorial a la s. Entonces, lo que voy a hacer es, escribo la función, que era 1 partido de z a la k, integral entre 0 y a de la función g, y aquí tengo la exponencial. O sea que es una transformada de Laplace de orden k, donde k es 1 partido por el orden hebreo. Y le resto el truncamiento. El truncamiento de la serie de potencias formal, que era AP z a la p. Bien, ahora lo que se hace es sustituir el zp por su expresión integral en función de gamma, de la función gamma. Y este viene dado pues, de esta forma. Este va a ser la integral entre 0 e infinito. Podemos integrar en la dirección A, en la misma dirección del punto A, o sea que es la transformada de Laplace de orden K. Vale, entonces aquí lo que tenemos entonces sería, podemos descomponer esta integral entre 0 y A y entre A e infinito y descomponemos esta diferencia primero integrando entre 0 y A, de forma que tenemos la función g menos esto de aquí. Uy, esto es una igual a p a la menos u partido por z a la k de u a la k. O sea, aquí lo que hemos hecho es, hemos elegido esta integración y aquí nos hemos quedado en la integración entre 0 y a. Y aparece la función gamma en el denominador por esto de aquí. Y después le restamos el resto de términos, que es la suma hasta n-1 de la integral entre a e infinito, de u a la p, de a la menos u partido z a la k, de uk, y después tengo el ap zk gamma de p partido por k más 1. Vale, y ahora, bueno, pues simplemente se acotan estos dos términos. Esto de aquí, en realidad, G era convergente en un entorno del origen y este es el desarrollo en serie de potencias de G, y con lo cual vamos a poder obtener cotas sin problemas para esta, a ver, para esta integral. No sé si me he dejado algo por aquí. Sí, o sea que esto es la suma desde n hasta infinito de la p gamma de p partido por k más 1 igual a p. Entonces, esto se va a acotar bien, acotando los coeficientes y viendo y acotando la serie geométrica que aparece y demás. Y al final, bueno, y esta parte de aquí, pues también se va a acotar bien en términos de la función gamma. Bueno, arreglándola un poco se ve que esto se acota por la función gamma y luego la potencia enésima pues te sale también de aquí y por aquí del cambio de variable u partido por z a la k en la integral que aparece aquí. Vamos, en definitiva, pues se obtiene el desarrollo. Ambas van a estar acotadas por algo así. En realidad, en estas cotas no va a aparecer el n factorial a la s, sino que nos va a aparecer la función gamma de 1 más sn, que por la fórmula de Stirling se puede ver que son análogos, o sea, que tienen un crecimiento similar, salvo términos de esta forma.
Bueno, pues esa sería la demostración. Luego, el lema de Watson, en este caso, el lema de Watson es lo que nos va a permitir determinar la existencia y unicidad de soluciones en problemas diferenciales, pero a costa de que partamos de sectores con suficiente amplitud. En este caso, en lugar de ser sectores pequeños, tiene que ser sectores grandes con amplitud como mínimo no mayor que S por pi. En ese caso, si existe una función holomorfa en un sector con esta amplitud grande y esta función admite desarrollo asintótico nulo de Bray de orden S en ese sector, entonces necesariamente esa función va a ser la función. Bueno, en definitiva, pues lo que os decía el otro día, que si tengo una función con un cierto desarrollo asintótico en un de Bray de orden S en un sector suficientemente amplio, entonces esa función va a ser única con esa propiedad. Y en ese caso, la serie de potencias formal se dice que va a ser sumable en la dirección de bisección del sector. Y como os digo, esto completa la forma de buscar soluciones de ecuaciones funcionales. El otro día, con la existencia de funciones que admitían desarrollo asintótico en un sector, garantizábamos cuasi soluciones de ecuaciones. Sin embargo, en este caso, si partimos de sectores amplios y obtenemos una función, o sea, os recuerdo lo que hacíamos el otro día, teníamos una serie de potencias formal que era solución de la ecuación, que era más o menos sencillo de encontrar. Entonces, buscábamos una función que admitía desarrollo asintótico a esa serie de potencias formal y en este caso, si el desarrollo asintótico es Gevrey en un sector amplio, vamos a tener y las propiedades algebraicas de los desarrollos asintóticos Gevrey, vamos a tener que el problema en F va a admitir como desarrollo asintótico el problema en la serie de potencias formal, que sería la serie nula. Sin embargo, como el sector es amplio, el lema de Watson me va a garantizar entonces que de hecho esta función es nula. Es decir, que la función PF va a ser una solución al problema. Bueno, además, en sectores pequeños, ya sabemos que en sectores grandes no puede haber funciones no nulas que tengan desarrollo Gevrey de orden S. Si el sector es pequeño, además están caracterizadas. Las funciones con desarrollo nulo son aquellas funciones que decrecen exponencialmente de orden S en cada subsector propio y acotado del sector cerca del origen. O sea que son funciones que decrecen muy rápidamente hacia el origen. Y en términos por ejemplo, en términos del primer ejemplo que propusimos el primer día, de la serie que era solución al problema de Euler, bueno, pues aquí tenemos entonces que vimos que esta era la solución analítica. Y bueno, pues y además vimos que admitía como desarrollo asintótico Gevrey de orden S, de orden 1, a esta serie de potencias formal. Aquí la potencia es 1. Además, vimos que lo admitía como desarrollo asintótico en un sector muy amplio. De hecho, teníamos que girábamos más que lo que podíamos y nos metíamos en la superficie de Riemann del logaritmo. Así que el lema de Watson nos va a garantizar que esa función va a ser la única. Y de hecho, el teorema de Borel-Ritz-Gevrey, cuando fijamos un R, nos va a garantizar que de hecho esta función también va a admitir a esta serie de potencias formal como su desarrollo asintótico Gevrey de orden 1, pero en un sector pequeño. No puede ser en un sector grande. Con lo cual, el resto de la integral entre R e infinito va a admitir desarrollo asintótico nulo en este sector, puesto que la suma de las dos sería esta de aquí arriba. Esta admite desarrollo asintótico 1 Gevrey a F, esta admite desarrollo 1 Gevrey a F y por lo tanto por las propiedades algebraicas esta necesariamente tiene que admitir desarrollo asintótico nulo 1 Gevrey
en un sector pequeño. Bueno, esto es lo que os he dicho. Bueno, ninguna de las anteriores podría ser solución de la ecuación, sino cuasi solución, porque admite desarrollo asintótico. Entonces, llegados aquí, a este punto, pues nos podemos plantear, vale, yo puedo ver series de potencias formales que sean soluciones de un problema. Y si tengo una función con desarrollo asintótico Gebrey en un sector suficientemente amplio que la admita a esta serie de potencias como su desarrollo asintótico, entonces voy a tener, seguramente por las propiedades algebraicas, que esta función va a ser la solución al problema. Sin embargo, pues se nos plantea el problema de, a partir de la serie de potencias formal, cómo obtengo la función. Y de hecho, eh, hemos visto que esto se puede, tenemos unicidad con los desarrollos Gebrey, pero ¿son los desarrollos Gebrey una medida buena? O sea, las soluciones a los problemas suelen ser de orden Gebrey. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es contestar a esta pregunta, a la segunda, y después a la primera. Entonces, la forma práctica para, partiendo de la serie de potencias formal, encontrar la solución es lo que se conoce como el proceso de sumación Borel-Laplace. Este proceso consiste en algo que ya he razonado en la demostración que os he hecho un poco la prueba. Entonces, en definitiva, el proceso de sumación Borel-Laplace es el siguiente. Yo tengo una serie de potencias formal que pudiera ser la solución formal a un problema y que he encontrado, pues eso, por sustituyendo la serie de potencias, por ejemplo, en la ecuación. Entonces, si sé que es de un cierto Gebrey, de un cierto orden, 1 partido por k, entonces su transformada de Borel formal, que es dividir a los coeficientes por la función gamma de 1 más n partido por k, entonces esta serie de potencias va a tener un radio de convergencia positivo, siempre que esta serie de potencias sea Gebrey de orden S igual a 1 partido por k. Porque por lo mismo que antes que os había dicho, esto va a crecer de forma similar a esto de aquí, n factorial elevado a 1 partido por k. Entonces, como los coeficientes crecen a lo sumo, salvo términos de esta forma, como este término de aquí, voy a tener un radio de convergencia positivo para esta transformación de Borel de la serie de potencias formal. Una vez que tengo esta serie de potencias formal que converge cerca del origen, entonces, si se da el caso de que, aunque converja en un sector del origen, esta G, si se da el caso de que en una cierta dirección D puedo extender su definición a lo largo de un sector infinito, de forma que esta extensión crezca a lo sumo como una exponencial de orden k en ese sector, entonces va a tener sentido calcular la transformada de Laplace a lo largo de direcciones cercanas a esa dirección. Bueno, lo dibujo aquí un poco otra vez. Yo tengo aquí la dirección D y aquí el sector en el que tengo crecimiento exponencial. Entonces, siguiendo direcciones de tilde que van a estar cercanas a la dirección D, como tengo crecimiento exponencial, voy a tener garantizado la convergencia de esta integral. Y de hecho, esta función va a ser holomorfa en un sector de radio finito, de dirección de bisección D y de apertura un poco más grande que pi partido por k, que pi por s. Y además, esta función, esta transforma de Laplace, va a admitir como desarrollo asintótico Gebrey de orden S a la serie de potencias formal, a esta serie de potencias inicial formal. Con lo cual, pues he obtenido la función, he obtenido una función que admite desarrollo asintótico Gebrey de orden S a una serie de potencias formal de la que partíamos y además en un sector suficientemente amplio,
de amplitud pi partido por k, por lo menos pi partido por k, que era pi por s. Por el lema de Watson, tenemos la unicidad de esta función y obtenemos pues, lo que debería ser la solución al problema. Bueno, aquí es lo que os he representado. Esto sería en el plano Borel, donde está definida la función y el crecimiento exponencial de su extensión, y aquí la transformada de Laplace en un sector suficientemente amplio de amplitud mayor que pi partido por k. Además, la potencia de este algoritmo no solo es que si yo parto de una serie de potencias formal y, y puedo hacer este proceso de sumación y obtengo una función que admite desarrollo asintótico de Brey de orden S en un sector suficientemente amplio, o sea que encuentro la suma de esa serie de potencias formal, sino que la potencia es que solo va a poderse hacer este proceso cuando la función sea k-sumable en la dirección D. O sea que el hecho de que la transformada de Borel converja en un entorno del origen, el hecho de que esta transformada se pueda extender en un sector a lo largo de una dirección con un crecimiento exponencial va a ser solo posible cuando esta serie de potencias formal sea k-sumable. Es decir, cuando exista de verdad una función que la admita como desarrollo asintótico Gebrey de orden S en un sector suficientemente amplio. Bueno, además, bueno, se suele decir que el conjunto de función de series de potencias que van a ser k-sumables en cualquier dirección, salvo en un número finito, es el conjunto de series de potencias k-sumables. Y este va a ser una álgebra diferencial. Eh, bueno, es finito distinto de cero. Si fuera cero, bueno, pues toda serie de potencias que es sumable a lo largo de cualquier dirección, k-sumable a lo largo de cualquier dirección es convergente. En el ejemplo del principio, pues teníamos la ecuación de Euler, teníamos una serie de potencias, una solución formal, y bueno, aquí es más adecuado separar una z, ¿vale? O sea, que yo tengo la solución formal y lo que voy a trabajar es con este h con gorro. A este h con gorro que crece como un factorial, calculo su transformada de Borel, que es dividir por el factorial, y tengo esta serie geométrica, que tiene radio de convergencia 1 y que sería la G. A esta G le calculo transformada de Laplace, que va a admitir a esta serie de potencias formal como desarrollo asintótico eh, en un sector amplio. Entonces, multiplicando por z, que era la que nos habíamos comido antes, esta función era justo la que habíamos encontrado como solución al problema de Euler, a la ecuación de Euler, y que admite a la serie de potencias de partida como desarrollo asintótico en un sector de amplitud un poco más que pi, puesto que el orden de Brey es 1. Bueno, pues esta teoría es satisfactoria en clases bastante generales de ecuaciones diferenciales lineales meromorfas, puesto que son k-sumables para algún k. Sin embargo, bueno, pues se encontraron ejemplos en los que no se podía aplicar este proceso de sumación, o sea que no se podía sumar una serie de potencias eh, eh, a través de la k-sumabilidad para ningún k y se generalizó a través de lo que se conoce como la multisumabilidad, que fue desarrollada por Ekal en el 81 de forma teórica y después en el 91, pues Balser, Braxma, Ramis y Shibuya probaron, aquí falta otra vez, probaron que toda solución formal de una ecuación diferencial lineal meromorfa en un punto singular, o sea, en el origen, singular en términos de lo que explicó Adolfo el primer día, pues iba a ser multisumable. Y luego más tarde, no solo en el caso lineal, sino el caso no lineal que fue resuelto por Braxman. Entonces, simplemente
por dar un poco algún detalle sobre la multisumabilidad, bueno, pues hago referencia al libro de Michel Lodé-Rousseau, que está ahí en las referencias que he dado antes. De todas formas, os pasaré las diapositivas o las colgaremos en la página web. Hay distintas aproximaciones equivalentes a la multisumabilidad, pero bueno, pues solo voy a explicar dos de ellas, simplemente porque veáis un poco la idea. Y voy a explicar un poco la iteración de Borel-Laplace y voy a explicar la debida Balser de descomposición de la serie de potencias formal. Eh, bueno, sí, lo voy a explicar simplemente para dos términos. O sea, la iteración voy a explicar simplemente una iteración de dos términos y voy a explicar una descomposición en dos términos, pero el caso general pues es análogo. Entonces, en el primer caso, la iteración de operadores Borel-Laplace está basado en una construcción geométrica que no voy a explicar. Simplemente hay que construir unos sectores a través de los cuales se va a buscar la multisumabilidad. Simplemente quedaos con que, bueno, que yo tengo dos sectores, S1 y S2, y que cada uno de ellos es de amplitud mayor que pi partido por kj, donde K1 y K2 son dos números positivos. K2 suponemos que es mayor que K1 y voy a denotar por K1 a este número positivo, al inverso de 1 partido K1 menos 1 partido por K2. O sea que yo tengo dos números positivos, uno que construyo de esta forma y dos sectores amplios, pero amplios para dos órdenes Gebrey distintos. Bueno, y aquí tenéis una construcción geométrica que no voy a pararme, porque si no, yo creo que no me da tiempo. Entonces, una serie de potencias formal, si yo parto de una serie de potencias formal, voy a decir que es K1, K2 sumable por iteración Laplace en la pareja de sectores S1 y S2, siempre que ocurra esto, que la transformada de Borel formal de orden K2 sea una serie de potencias que sea K1 sumable en este sector que he construido y que además su suma pueda extenderse en un sector infinito conteniendo al sector segundo que se construye, vamos, que tengo construido y con un crecimiento exponencial a lo sumo K2. Entonces, como crece exponencialmente eh, con un crecimiento K2 en el sector, puedo calcular transformada de Laplace de orden K2 obteniendo una función. Bueno, pues esa función va a ser una función que va a ser holomorfa en un sector de amplitud mayor que pi partido por K2 y es la, la K1, K2 suma de la serie de potencias formal en esa pareja de sectores. Como, como creo que se entiende mejor, es de esta forma, es siguiendo este gráfico. En definitiva, lo que se hace a través de la multisumabilidad, es salvar el hecho de que de que, la transformada de Borel crezca demasiado rápido. O sea, os recuerdo que cuando yo tenía una serie de potencias formal, lo que hacía era transformada Borel y si ésta tenía crecimiento exponencial suficientemente pequeño en un sector, entonces podía calcular transformada de Laplace. Pero puede ser que esta transformada de Borel crezca demasiado rápido en un sector, en el sector en el que estoy planteando. Entonces lo que se hace es hacer crecimiento en dos pasos, que es esta iteración de multisumabilidad. Lo que acabo de explicar es simplemente esto que aparece en este gráfico. Yo tengo la serie de potencias formal y lo que hago es no solo calcular su transformada Borel de orden K2, sino que lo que hago es transformarla Borel K1. ¿Vale? Entonces, yo voy a tener una serie de potencias que convergen el origen. Sin embargo, el crecimiento es demasiado grande como para tomar
transformada de Laplace de orden K1 y lo que hago es tomar transformada de Laplace de orden K1, que es más pequeño por su crecimiento. Si creciera, si su crecimiento es a lo sumo exponencial de orden K1, entonces esta serie de potencias va a tener, va a converger y de hecho va a converger en un entorno del origen. En el caso de que esta sería esta de aquí, esta sería esta de aquí, hasta aquí, estaríamos por aquí. En el caso de que tuviera crecimiento exponencial de orden K2, podría calcular su transformada de Laplace de orden K2, que sería este paso de aquí. Y entonces volvemos otra vez al punto de partida obteniendo una función que va a admitir desarrollo asintótico a la serie de potencias formal inicial, pero en estos dos pasos. Por eso se distinguen el K1 y el K2 y los dos sectores. Y la segunda aproximación es la descomposición en sumas finitas de series sumables. Esta aproximación, bueno, pues yo creo que bueno, lo que hacemos es pues lo mismo que antes. Bueno, tomamos dos números, K1 y K2, K2 mayor que K1, positivos, y que sean mayor que un medio, esto es en términos de no caer dentro de sectores demasiado amplios, pero se puede generalizar. Y yo tengo dos sectores, S1 y S2, el segundo contenido en el primero, y cada uno de ellos con amplitud mayor que pi partido por K1 o K2, según corresponda. Bueno, pues entonces una serie de potencias formal va a ser K1, K2 multisumable por descomposición en sumas en este par de sectores, cuando la serie de potencias se puede descomponer como suma de dos series de potencias formales, de forma que cada una de ellas sea sumable de orden Gevrey K1 o K2 en el correspondiente sector. Y entonces o sea, yo tengo esta f con tilde 1. Esta es sumable en el sector S1, es K1 sumable y obtengo una función F1. Y esta F2 lo mismo, pero en el sector S2 y con orden Gevrey 1 partido K2. Bueno, pues entonces la suma de estas dos va a ser la, la K1, K2 suma en este par de sectores. Y es la función que va a aproximar a la serie de potencias formal. Bueno, yo creo que suma. Y bueno, ya por terminar, pues decir que existen otras definiciones equivalentes de multisumabilidad a partir de operadores de aceleración o combinando otras formadas de Laplace y de Borel analíticas, pero vamos, que no quería, no voy a dedicar tiempo a ellas. Y solo por dar un par de referencias, bueno, pues aquí en estas dos referencias pues se hace una revisión de la teoría de sumabilidad a partir de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales con coeficientes meromorfos en el origen y una primera aproximación a la multisumabilidad de Jean-Pierre Ramis, que pueden ser también interesantes.